Bienvenidos a Hispano Hub, el lugar donde las historias más misteriosas, inquietantes y fascinantes de América Latina cobran vida. ¿Te has preguntado qué hay detrás de esas leyendas que nos hacen temblar o esos casos sin resolver que desafían toda explicación? Aquí descubrirás secretos, teorías y relatos que te dejarán sin aliento. Prepárate para entrar en lo desconocido. La última aparición. En un tranquilo pueblo enclavado en las montañas de América Latina, la familia González se había convertido en una parte integral de la comunidad. Su risa resonaba en la plaza, y sus hijos, Camila y Julián, eran conocidos por su curiosidad y alegría. Sin embargo, una tarde de otoño, el cielo se oscureció y una extraña niebla comenzó a descender sobre el pueblo. Los lugareños miraron con desconfianza mientras la nube grisácea cubría la plaza y se deslizaba hacia el parque donde la familia había decidido pasar la tarde. A medida que la niebla se espesaba, comenzó a envolver a la familia, y los ecos de risas se transformaron en murmullos inquietantes. Testigos afirmaron que algo no estaba bien. Podían escuchar un susurro a través del aire denso, un llamado que resonaba como un lamento distante. Al caer la noche, la niebla se disolvió, pero la familia González había desaparecido sin dejar rastro. El pueblo, que alguna vez fue un lugar de alegría, se vio sumido en un estado de agonía y temor. Nadie podía comprender cómo una familia podía desvanecerse en el aire, y el misterio comenzó a intoxicarse con rumores y teorías. Las primeras noches fueron las más duras. La gente se encerró en sus casas, mirando a través de las ventanas con miedo, porque la desaparición de los González había desencadenado algo oscuro que dormía en las sombras del pueblo. La noticia de su desaparición se propagó, atrayendo a curiosos y medios de comunicación, todos ansiosos por descubrir el secreto oculto detrás del misterioso fenómeno. Pero, ¿qué había sucedido realmente? Al principio, el pueblo se unió en la búsqueda, pero a medida que los días se convertían en semanas, la desesperación comenzó a ceder terreno al escepticismo y al miedo. El investigador. El detective Valdés, conocido en su región por su inquebrantable capacidad para resolver los casos más oscuros, fue llamado para investigar la desaparición. Al principio, Valdés se sintió escéptico sobre la naturaleza trascendental del caso, ya que había trabajado en muchos misterios del crimen a lo largo de su carrera. Sin embargo, cuando llegó al pueblo y comenzó a recolectar información, se dio cuenta de que este caso era diferente. Las historias de la niebla y la extraña conexión con lo sobrenatural lo hicieron sentir una inquietante conexión con lo inexplicable. A medida que se entrevistaba con los vecinos, Valdés comenzó a notar un patrón. Muchos mencionaron haber observado sombras moviéndose más allá de lo visible y sentir una presencia que les erizaba la piel. Él tomó notas meticulosas en su cuaderno, consciente de que cada detalle podía ser crucial para resolver el misterio. Con el tiempo, el nombre de «Sombra del Olvido» surgió con más frecuencia, y Valdés escuchó las antiguas leyendas que circulaban en el pueblo sobre un espíritu que acechaba a aquellos que evadían su destino. Comprometido, Valdés se adentró en la historia del pueblo, investigando archivos viejos y relatos de antiguas desapariciones que parecían estar conectadas con el mito de la sombra. Mientras más se sumergía en el pasado del pueblo, más se sentía atrapado por la sensación de que la sombra del olvido era real y aún tenía un papel que desempeñar en la desaparición de los González. Con esta inquietante creencia en mente, Valdés se propuso desentrañar la verdad, incluso si eso significaba desafiar lo desconocido y lo que su mente racional intentaba evitar. El diario olvidado. El destino llevó a Valdés a una antigua casa abandonada que había pertenecido a los González. Entre el polvo y los ecos de recuerdos olvidados, encontró un diario desgastado, cubierto de telarañas y olvido. Al abrir el diario, una oleada de emociones lo invadió. Las palabras de la madre, María, estaban impregnadas de ansiedad y temor. En las primeras páginas, contaba sobre momentos de alegría, descripciones de la vida cotidiana y el amor que sentía por su familia. Sin embargo, a medida que avanzaba, las entradas se tornaron hoscas y confusas. María comenzaba a relatar la sensación de ser observada,
de que algo se deslizaba en las sombras y que sus hijos hablaban de un amigo que nadie podía ver. Cada página se sentía como un grito silencioso que clamaba por ayuda, y Valdés empezó a comprender que la familia no había desaparecido simplemente, habían sentido la presión de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Una entrada particular resonó en su mente: el día de la niebla se acercará, y el susurro será el último eco que escucharé. Tener el diario entre sus manos otorgó a Valdés un nuevo sentido de urgencia, como si las palabras de María fueran un faro que le guiara hacia la verdad. Absorto en la desesperación y el miedo palpable del diario, Valdés decidió que no podía volver atrás. Suscitaría una investigación más profunda en el pueblo, no solo para descubrir qué sucedió, sino para averiguar qué la familia había dejado atrás, en caso de que existieran más pistas sobre su aterrador destino. La unión de la historia personal con la leyenda local lo empujaría a redoblar esfuerzos y a no rendirse ante la oscuridad que lo rodeaba. Ecos del pasado. A medida que Valdés se adentraba en la investigación, se daba cuenta de que el pueblo estaba plagado de secretos. Hablando con vecinos y amigos de los González, descubrió que muchos habían tenido encuentros extraños antes de su desaparición. Una anciana del lugar, doña Isabel, comenzó a hablar sobre las antiguas tradiciones del pueblo, sobre cómo, en tiempos pasados, las familias que desafiaban a los espíritus de las montañas eran condenadas a desvanecerse en la niebla, como castigo por su desobediencia. Los ecos de esas advertencias resonaban en la memoria colectiva, y Valdés comprendió que la desaparición de la familia no solo era un evento aislado, sino parte de un ciclo de horror que había asolado a generaciones anteriores. Mientras tanto, otros lugareños susurraban sobre un culto reciente que había comenzado a llevar a cabo rituales oscuros, atrayendo la ira de la sombra del olvido. El detective pronto descubrió que la familia González había denunciado amenazas anónimas, se había sentido perseguida, y una creciente paranoia había comenzado a agobiar a María, la madre. Cuando se reunía con las voces de la comunidad, Valdés se percataba de que la unificación del pueblo contra la oscuridad había sido reemplazada por la desconfianza y el miedo. Con la certeza de que había un asunto más profundo en juego, el detective empezó a conectar puntos entre la historia de la sombra, los rituales y la familia desaparecida. El miedo, que inicialmente había mantenido a la gente unida, ahora se convertía en una herramienta para ocultar la verdad, mientras la leyenda crecía más fuerte al igual que el misterio. Decidido a no permitir que la sombra continuara su día de caza, Valdés se preparó para investigar las tradiciones que podían haber llevado a la familia González a un destino sin retorno. La conexión familiar. El detective Valdés se encontró en una encrucijada. Los rostros de amigo al recordar a la familia González se transformaban en silenciosos signos de advertencia, como si la mera mención de su nombre se convirtiera en un tabú. Sin embargo, lo que más lo inquietaba era que, a lo largo de sus entrevistas, se manifestaban patrones inquietantes. Las historias sobre dos niños jugando con un amigo imaginario comenzaron a ser comunes entre los testimonios que escuchaba. Camila y Julián, los hijos de los González, tenían un amigo que ninguno había visto, y esa influencia se reveló como un presagio en sus vidas. Al escuchar los relatos, Valdés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con cada nuevo testimonio, sus sospechas aumentaban, como si un hilo invisible conectara sus dedos a la historia oscura que se deslizaba entre las páginas del tiempo. Al profundizar más, encontró comentarios sobre noches en las que la familia celebraba rituales aparentemente inocentes, como compartir cuentos y leyendas, sin conocer que estaban comenzando a abrir una puerta que nunca deberían haber tocado. Las risas y juegos se convirtieron en ecos de alegría amenazadora, y a medida que investigaba, Valdés comprendía que el juego de los niños había despertado algo que reposaba bajo la superficie. Al unirse a los susurros del pueblo, su obsesión por descubrir la verdad lo llevó a investigar profundamente la relación de los González, sus amistades y cualquier vínculo potencial que pudiera unir a la familia con su oscuro destino. En ese tejido de relaciones complejas, Valdés empezó a concebir una historia interconectada que incluía no solo la familia desaparecida, sino a toda la comunidad que alguna vez vivió en armonía con la leyenda y ahora temía lo que podría suceder si los ecos del pasado volvían a despertar.
El ritual oscuro. Los días se convirtieron en semanas, y la presión por encontrar a la familia se intensificó. Sin embargo, Valdés comprendía que el tiempo se estaba agotando y que las respuestas no llegaban. Una noche, mientras recorría el pueblo en busca de pistas, oyó rumores sobre un ritual oscuro que tendría lugar en el bosque más allá de las montañas. Intrigado y un tanto aterrado, decidió asistir, sintiendo que esta quizás era la conexión que necesitaba para descubrir la verdad sobre la desaparición de los González. Al caer la noche, la luna llena iluminaba tenuemente el bosque. La atmósfera era eléctrica, un terror palpable que se mezclaba con la expectación. De repente, voces resonaron al unísono, como si una antigua energía fuera a cobrar vida en el corazón del ritual. Las llamas de las antorchas danzaban entre los árboles, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse con voluntad propia. Valdés se posicionó en un lugar donde podía observar sin ser visto. Lo que presenció fue aterrador. Un grupo de aldeanos se congregó, manchados con ceniza y recitando fórmulas ancestrales en una lengua que apenas podía comprender. A medida que las invocaciones se intensificaban, sentía que la atmósfera se volvía densa y opresiva, como si la misma tierra temblara bajo sus pies. Una figura encapuchada apareció, el líder del ritual y guardián de la tradición, quien proclamó que la sombra había despertado y que solo a través de un sacrificio sería aplacada. Valdés sintió que su corazón latía con fuerza. La leyenda cobraba vida frente a él. El destino de los González podía estar ligado a este ritual, y su búsqueda de la verdad podría desatar una serie de eventos que nadie podría controlar. Después de presenciar la devoción y el miedo, comprendía que no solo la familia había desaparecido, sino que el pueblo mismo había sido víctima de un ciclo de oscuridad que amenazaba con devorarlos a todos. Cuando el sacrificio fue mencionado, un escalofrío de terror recorrió su cuerpo. Si Valdés no actuaba, podría ser demasiado tarde no solo para él, sino para el destino de todos los que una vez conoció. La noche de la revelación. Esa noche, Valdés sintió que había cruzado una línea que no podía regresar. Al salir del bosque, con la experiencia del ritual aún impregnada en su mente, comprendió que no podía dejar que la sombra continuara su reinado de terror. Decidido a confrontar la verdad, comenzó a investigar las antiguas tradiciones y a reunir a los aldeanos dispuestos a enfrentarse a sus miedos, formando un grupo que pudiera desafiar al oscuro legado que había marcado a su comunidad. Se sentía peligroso, pero había visto el miedo en los ojos de aquellos que une a los aldeanos. Se unieron en un acto de resistencia, y aunque la sombra acechaba, había una chispa de valentía en el aire que comenzaron a compartir. La noche del ritual trajo consigo una información crucial sobre los antiguos mitos que habían sido rápidamente olvidados. Juntos, comenzaron a leer y descifrar leyendas en libros polvorientos que habían rescatado de la biblioteca del pueblo. Una noche, mientras discutían en una cabaña cercana, Valdés sintió que había encontrado el camino hacia la redención, como si las palabras susurradas de su investigación comenzaran a formar una solución palpable en lugar de una sombra en su mente. A medida que el grupo adquiría confianza, se prepararon para enfrentar a la sombra en un último intento por romper el ciclo de pérdida. Valdés, junto con sus nuevos aliados, organizaron un encuentro en el mismo lugar donde la familia González había sido vista por última vez. De esta manera, buscaban recuperar el poder que alguna vez tuvieron sobre sus propias historias, retando la oscuridad a confrontar su nuevo poder. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo seguían acechando. Al caer la noche de la confrontación, la niebla comenzó a asentarse nuevamente sobre el pueblo. Una sensación de fatalidad envolvía el ambiente. Era como si todos supieran que lo que estaba por venir podría cambiar sus vidas para siempre. Encuentro con lo desconocido. La noche de la confrontación llegó, el aire estaba cargado de tensión y expectativa. Valdés y el grupo se reunieron en el parque donde la familia González había hecho su última aparición. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y las sombras parecían cobrar vida mientras la luz de la luna iluminaba el terreno. Las antiguas leyendas llenaban sus oídos, y los murmullos de miedo eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego.
Los miembros del grupo comenzaron a recitar los relatos que habían encontrado, nombres de dioses y héroes ancestrales que habían enfrentado a la sombra en siglos anteriores. En el clímax del ritual, Valdés sintió un tirón en su pecho, un impulso que lo llevó a pronunciar el nombre de la familia González. Fue un acto de desesperación, un llamado a la familia atrapada en la niebla. Y en ese momento, las sombras se agitaron, y una voz profunda resonó en el aire, un eco de dolor y rencor. ¿Por qué perturbaron mi descanso? Retumbó en la oscuridad, y la atmósfera se volvió opresiva. Cuerpos defogueados se manifestaron de la niebla, los rostros de Camila y Julián se hicieron visibles entre las sombras, sus ojos llenos de terror. Se encontraron en un choque de emociones, reconocimiento, miedo y anhelo de ayudar. Valdés, ajustando el coraje que había ido cultivando, se vio obligado a enfocar toda su energía en transmitir el mensaje de esperanza y salvación, mirando a los ojos de los niños y señalándoles que no estaban solos. La conexión con los niños se intensificó y, por un momento, Valdés sintió que podía atravesar la separación eterna que había mantenido a la familia atrapada en el limbo. Sin embargo, a medida que la sombra se alzaba, sus movimientos se volvieron más amenazantes. Con un grito que resonó en el silencio, comenzó a manifestar imágenes de otras familias que habían desaparecido, revelando un ciclo vicioso que se había repetido a lo largo de las décadas. Valdés comprendió que solo confrontando los hechos podría debilitar a la sombra y permitir que la familia regresara. Lo que parecía una batalla entre lo físico y lo metafísico estaba a punto de estallar, el tiempo se desvanecía y la lucha final por la salvación se desarrollaría en un enfrentamiento que resonaría en las memorias del pueblo para siempre. La última visión. El enfrentamiento se intensificó en el parque mientras Valdés se encontraba en el centro de un huracán de emociones y visiones. Sintió cómo la sombra manifestaba el miedo de todos los que había atrapado, tratando de romper su determinación. Las memorias de aquellos que habían desaparecido comenzaron a fluir ante él, mostrando fragmentos de sus vidas, momentos que había olvidado. Las impactantes revelaciones continuaban, y para Valdés, cada rostro representaba una historia que exigía ser escuchada. Sin embargo, también había algo más, una comprensión reveladora. Las sombras tenían miedo, eran fantasmas de sí mismas, alimentadas por el sufrimiento y la angustia que habían infligido a otros. Esta revelación inyectó un destello de valentía en el grupo. Comprendían que, al igual que los González, también podían liberarse de la atadura creada por el miedo compartido. Unidos en la lucha por la redención, comenzaron a proclamar los nombres de los desaparecidos, reclamando sus historias y el poder de la verdad que contenían. En medio del enfrentamiento, Valdés sintió un extraño poder fluir a través de él, una chispa de conexión que emergía al pronunciar el nombre de aquellos atrapados. En ese instante, una visión aún más intensa le llegó, revelando el sacrificio que la familia González había hecho, una elección desgarradora que llevó a su desaparición. Valdés, enfrascado en el cataclismo de emociones, comenzó a comprender que para ayudar a la familia a escapar y a sí mismo de la sombra que lo acechaba, debía sacrificar algo que valoraba. A medida que las visiones se intensificaban y la concentración se volvía crítica, se dio cuenta de que podía, de alguna manera, romper el ciclo si sus propios miedos eran lo que alimentaba a la sombra. Se enfrentó a la voz interior que lo instaba a rendirse, a convertirse en parte de la niebla, y con cada aliento, delineó su proyecto de liberación. Reuniendo toda su fuerza, Valdés hizo una súplica silenciosa a la familia: regresen a casa. Desatando las cadenas del pasado, su corazón se convertía en la lanza mientras daba su último paso hacia el inevitable desenlace. El eco del olvido. El silencio llenó el aire una vez que la última invocación fue pronunciada, y el mundo alrededor de Valdés pareció congelarse. La sombra, a medida que fue despojada de su poder, se retorció y aglomeró en su propio vacío, enfrentando la verdad que había eludido durante tanto tiempo. Las figuras de los González se transparentaron en la niebla, enfrentadas a la propia oscuridad que habían cultivado. En ese instante, la liberación fue un eco resonante y poderoso que reverberó a través del clima de angustia y miedo que había dominado al pueblo.
La niebla comenzó a despejarse, dejando entrever la luz de la luna en un abrazo reconfortante. La familia González se volvió tangible, reintegrándose en la comunidad desde el reino del olvido. Los gritos de desesperación se convirtieron en susurros de aliento, mientras el aire se llenaba de sus voces, ahora restauradas. Valdés, superado por agotamiento y emociones encontradas, cayó de rodillas mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Había encontrado su propósito en esta lucha, había expuesto la verdad y había traído de vuelta a aquellos que habían sido olvidados. Sin embargo, el regreso no fue sin costo. En la profundidad de su ser, sabía que habría repercusiones. La sombra podría haber sido derrotada, pero los ecos de su presencia permanecerían. Aquellos que habían sobrevivido nunca olvidarían sus experiencias, y así, el pueblo se unió en un renovado compromiso de proteger las historias que mantenían viva su identidad. La familia González regresó a su hogar, pero todos habían cambiado de una manera irremediable. Y así, Valdés observó cómo el pueblo enfrentaba lo sobrenatural con historias y conexión, fortaleciendo su pasado, y entendiendo que solo en la memoria de los que habían estado perdidos, la verdad emergía de la niebla. A medida que la calma reinaba finalmente, una figura encapuchada observó desde la distancia, el ciclo de la sombra del olvido seguía presente, recordando a todos que lo sobrenatural siempre acecharía en las fronteras de lo desconocido, esperando el momento adecuado para volver a cobrar su tributo. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustan los misterios que te hacen pensar y las historias que no puedes olvidar, este es tu canal. Suscríbete a Hispano Hub y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Y no olvides dejarnos tu comentario. ¿Tú qué opinas? Te leemos.